Muy buenas tardes, estudiantes. Estamos grabando un video para que lo pueda observar el día martes 6 de julio de 2021. El afán de este video es que usted pueda resolver los ejercicios que están en la página de la tarea. También darle un poquito la organización para la actividad experimental que hemos estudiado. Ahora lo que vamos a hacer es básicamente cálculos en torno al desplazamiento. ¿Ya? Vamos a poder calcular los vectores posición, el vector desplazamiento, la magnitud del vector desplazamiento, eh, la, eh, la ecuación de la trayectoria del desplazamiento. Entonces, quiero que estén muy atentos y si es necesario que pueda reproducir o retroceder el video, lo retrocede y vamos a estar atentos a cada paso. Para esto me valide unas fotografías que se las voy a proyectar y de algunos ejercicios de 2 ejercicios que hemos desarrollado. Y vemos que, ¿qué es un vector de desplazamiento? Desplazamiento es un vector que conecta el origen de un plano cartesiano o un sistema de referencia a un punto localizado. En este caso, damos punto A y punto B. Entonces vamos a tener 2 vectores. Por cada vector, por cada punto que aparezca en el plano cartesiano o en un sistema de referencia, vamos a tener un vector de desplazamiento. Este vector comienza desde el origen y se conecta con el punto. Entonces, aquí hay que entender algo que no es pequeño. Observen que en vez de poner Y, en vez de poner X, yo puse Y y J. Entonces las coordenadas van a estar en Y y J. Y para las X, y J para las Y. Y se escribe igual que matemática, o se organiza de acuerdo a también como se hace en matemáticas, que primero los puntos de coordenadas son primero las X y después la Y. Misma manera, solo que se le aumenta la I y la. En algunos textos se ocupa IJ, así que no había ningún problema. Entonces, ¿cómo calculamos los puntos? Si nos dicen grafique, usted sabe que el punto A son 2 puntos para las X, para las Y, y 4 puntos para la J. Entonces me queda esta coordenada. Mientras que para el punto B serían 7 en Y y 2 en X. Perdón, 2 en J. Y de esta manera sale los 2 vectores. El problema, vemos que las flechas que están con verde son los vectores de posición. El vector de posición se representa de la siguiente manera, con R. Por ejemplo, como este es el punto inicial, porque es el punto A, vimos que quedamos por asentado que el punto A es el inicio y el punto B es el fin de nuestro desplazamiento. El vector posición se representa con el inicial R sub 0 y la flechita en la parte de arriba, y el R, R final con la letra R con minúscula y con la flechita arriba. Entonces el desplazamiento es la diferencia de estos 2 vectores, por lo cual se representa con incremento de R y la flecha. Esto indica que es un vector. El vector tiene sentido, dirección, magnitud. Observemos. Gráficamente encontraríamos el desplazamiento de esta manera. Pero ya matemáticamente vamos a implementar la fórmula que es incremento de R, o el desplazamiento es igual a R final, o vector final, el vector de posición final, menos vector de posición inicial. R menos R sub 0. Entonces, ¿se acuerdan los puntos que ubicamos que están aquí con rojo? Estos van a ser nuestros vectores. Entonces, para el vector R,
sería 7i más 2j, y para el vector A sería 2i más 4j. Aquí no hay dificultades, y aquí vemos la fórmula general que ya les avisé, y los datos para hacer nuestro ejercicio. Entonces, como ya calculamos los vectores posición, o ya nos dieron los vectores posición, completamos los datos y preguntamos cuánto vale el incremento de R o nuestro desplazamiento, nuestro vector desplazamiento. Entonces calculamos y reemplazamos los valores, ponemos la fórmula, reemplazamos los valores, encontramos los datos, observa, aquí estos valores, los reemplazamos en R y en R sub 0, y nos queda 7i más 2j, que resta al otro vector, que es 2i más 4j. Multiplicamos los signos, este signo menos, la ley de los signos aplicamos, y después agrupamos por i y por j. Ojo, no se pueden sumar, por ejemplo, no se pueden restar entre i y j, solamente entre letras similares, lo mismo que álgebra. Entonces tengo 7i menos 2i me da 5i. Ahora vamos con la j. 2j menos 4j me da menos 2j. Se aplica el principio algebraico. Continuamos. Ahora, cálculo del módulo del vector desplazamiento. Ojo, este resultado que me da es el valor del vector. Ocupa 5 espacios. Vamos a ver. Ocupa 5 espacios. Si cuento en X, desde el 2, 1, 2, 3, 4 y 5 hasta el 7, ¿verdad? 5 espacios. Y si cuento del 4 hacia abajo, porque es negativo, 1, 2. Me dan los valores de las componentes de mi vector desplazamiento. Entonces, este de aquí, 5i menos 2j, se comprende o comprende el valor del vector. ¿Sí? Cuando me dicen ahí en el vector, usted tiene que poner resultados en i y de j. Pero si le dicen encontrar la magnitud del vector, ahí sí tengo que aplicar un teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan que la hipotenusa es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado? Es lo mismo, solo que estamos hablando que vamos a encontrar la magnitud. Observen que ya cuando hablo de magnitud tengo que encerrar el incremento de R entre dos barras verticales y ya no le agrego la flecha. Agrego la flecha, estoy asumiendo que es un vector. Entonces tengo el vector, vamos a encontrar la magnitud del vector de 5i menos 2j. Y el valor para x, por ejemplo, como y está en el eje de las x, ocupo 5. Y como y está menos 2 en el eje de la y, perdón, 2j, menos 2j, eso está en el eje de la y, pongo menos 2, porque ese es mi valor. Ya, aplicando los elevos al cuadrado, esto me sale 25, y si yo elevo al cuadrado menos 2 por menos 2, me sale positivo, entonces aquí me sale 4 también positivo. Voy para los lados de observen que la magnitud del vector me va a salir 25 más 4 y me sale un valor de raíz cuadrada de 29 que me sale 5.4 metros. Observen que como es desplazamiento, según el sistema internacional, es la unidad que puedo ocupar metro. Pero si utilizo centímetros en todos estos datos, tendría que ser centímetros. Pero como no me indica ni un valor asignar este ejercicio, asumo que estamos trabajando en el sistema internacional y lo que tienes que poner es metro, porque estamos hablando de desplazamiento. De esta manera se calcula el desplazamiento. En otras palabras, el punto, el vector de las coordenadas del desplazamiento lo ocupo como x y como y respectivamente, y para las x, j para la y,
y eso lo elevo al cuadrado y esa sumatoria le saco raíz cuadrada. Teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque si el 5 y el 2 es la componente, si aplicamos el teorema de Pitágoras, vamos a hallar el valor de la magnitud que tiene esta distancia, es de 5,9 metros y ocupa coordenadas de 5i menos 2j. Es el valor del vector, pero cuando le piden hallar la magnitud, tiene que hacer aplicar esta fórmula. La magnitud del desplazamiento es igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ahora, aquí vemos ya vemos el desarrollo del ejercicio, del cálculo de la magnitud, pero ya está, aquí está el valor del vector, 5i menos 2j, y 5,4 metros es el valor de la distancia. También puede quedar simplemente de raíz cuadrada de 29 metros. También se puede quedar como resultado esa parte de aquí, de 29, raíz cuadrada de 29 metros. También puede ser que lo deje como raíz, como resultado final, o que le saque la raíz y le ponga 5,4 metros, ya al redondeo. Ya hemos visto tres cosas: vector desplazamiento, los vectores de posición, la magnitud el valor del vector, que es el vector de desplazamiento, y el valor de la magnitud del desplazamiento. Ahora, vamos a ver ahora vamos a ver en función de el cálculo de los vectores de posición, de acuerdo a la ecuación del movimiento específico de un móvil en función del tiempo. Esta fórmula que está con verde, generalmente la pone, ya la encuentra usted determinada en los ejercicios. Cuando usted ve así, no se asuste, es solamente una ecuación especial o específica para ese móvil. Por ejemplo, pueden decir, encuentre el desplazamiento cuando, de acuerdo a la ecuación del movimiento de este móvil, cuando han transcurrido un segundo y cuando han transcurrido 2 segundos. Entonces ahí tenemos los dos tiempos para encontrar los dos vectores de desplazamiento, perdón, de posición, y con lo cual vamos a encontrar el vector desplazamiento. Entonces lo primero es escribir las fórmulas, pero dejando el espacio para reemplazar en todas las t que tengamos. Por ejemplo, 1, 2, 3 t. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer en el tiempo 1 vamos a utilizar 2 segundos y para el tiempo 2 vamos a utilizar 8 segundos. Observen, reemplazamos en todas las t. Entonces, aquí tengo 2 por 2, 4i, y acá tengo que aquí hay algo que está elevado al cuadrado, 2 por 2 serían 4. En resumidas cuentas, serían 4i más 2j. Ese es mi vector de posición inicial. Mi vector de posición final se trabaja con 8 metros, perdón, con 8 segundos, según el sistema internacional. La medida del tiempo es segundo. Por lo tanto, se trabaja con 8 segundos esta parte. Reemplazamos y multiplicamos matemáticamente. Aquí es 16i más 8 por 5, 40, menos 2. 8 está elevado al cuadrado, sería 64. Ya 64 se lo multiplica por 2, da 120. Entonces, todo esto que está encerrado en paréntesis está multiplicado por j. Entonces, todo esto pertenece a j.
Entonces, tengo 16i más menos 88, que ya en términos generales nos queda el segundo vector posición, 16i menos 88. Entonces, ¿qué necesito? Restar estos dos puntos, estos dos vectores de posición, y encuentro mi desplazamiento. También tiene que resultar utilizando coordenadas de i y j. Por ejemplo, vamos a calcular tanto el vector desplazamiento como la magnitud del vector. Aquí está el vector, el valor del vector desplazamiento. Y observen, aquí tengo vector de posición final es 16i menos 88j. Y el vector inicial es 4i más 2j. Observemos y reemplazamos. Aquí está el vector final, vector de posición final y el vector de posición inicial, está restando. Se efectúa la multiplicación de signos, menos 4i menos 2j, y restando, por ejemplo, resto 12i menos 4i, me quedan 12i. Y aquí es una suma negativa, porque todos son negativos, 88 menos 2 me da menos 90j. Y he encontrado el valor del vector desplazamiento. Ahora, ese valor, 12i y 90j, se elevan al cuadrado, se suman y se saca la raíz, y con lo cual tengo en metros, tengo 90,2 metros, el valor del desplazamiento de aquella fórmula. Entonces hemos encontrado, mediante esta fórmula, el valor del vector, y mediante esta fórmula de acá, el valor de desplazamiento. Este valor de desplazamiento, del vector desplazamiento, lo obtengo desde la obtención o desde el cálculo de los vectores posición cuando el tiempo transcurre 2 segundos y cuando el tiempo transcurre 8 segundos. Entonces, ¿qué hemos calculado aquí? Aquí hemos calculado vector posición. Aquí están los datos para hacer los dos cálculos. El valor del vector y el valor de la magnitud de el valor. Ahora, aquí vemos todos los, el mismo ejercicio. Voy a salir arriba. Aquí vemos el valor de todo el procedimiento ya en la imagen completa. Vuelta y repito, cálculo de desplazamiento, cálculo de vector posición, de los dos vectores posición, cálculo del desplazamiento en el 3, y el último es cálculo de la magnitud del vector desplazamiento, de la magnitud. Entonces aquí aquí está incompleta esta imagen, aquí acá arriba sería 8100 y acá abajo sería 90.6 me parece. Y con esto se demuestra que es fácil encontrar estos valores. Ya. Vuelta, vamos a calcular la ecuación de la trayectoria del movimiento. Esta es una ecuación específica del movimiento en función del tiempo de un móvil. Esto nos da el ejercicio, ya les. Entonces, esta ecuación tiene dos partes. Los que tienen i, la parte de i y la parte de j. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar la ecuación de la trayectoria del movimiento? Debemos de pasarlo a un sistema de ecuaciones y lo vamos a pasar de la siguiente manera. Por ejemplo, separo la parte que tienen, las que tienen i, sería 2,3i, sería eso, lo transformo en ecuación, entonces yo pongo x es igual a 2t y elimino la y. Mientras que en el lado de la y, elimino, aquí debería estar multiplicada por j, pero no lo puse.
Elimino la j y pongo la y y pongo el valor. Esto es igual a 5t menos 2t al cuadrado. Estas dos ecuaciones las agrego en un sistema de ecuaciones. Tengo el sistema de ecuaciones, observe, y reemplazo en t en la primera ecuación. Encuentro t, pego t, despejo t, y t o el tiempo viene a ser x igual sobre 2. T va a ser igual a x, un medio de x. Entonces en la segunda ecuación reemplazamos t. Aquí vemos lo que está con verde, reemplazamos. 5t es 5x sobre 2 y menos 2 que multiplica a x medio elevado al cuadrado. Entonces resolvemos esto y me queda 5x sobre 2 menos, aquí hay una simplificación, el 2 que está multiplicando y el 4 se elimina porque sale este 4 porque este 2 de abajo está elevado al cuadrado, 2 por 2, 4, y la x también se pone x al cuadrado porque x por x, x cuadrado. Se simplifica y quedaría de la siguiente manera. 5x sobre 2 menos x al cuadrado sobre 2. Suma y resta de quebrados homogéneos. Con denominadores homogéneos se dice que se anota el mismo número y se anota la parte de arriba. Me queda 5x menos x al cuadrado. Aquí me salió que eran los mismos, pero cuando no, tendrán que hacer el procedimiento matemático correcto. En este caso, la suma de quebrados me salió sencilla. Y obtengo la ecuación de la trayectoria del movimiento. Entonces tenemos aquí explicado todos los ejercicios que se van a topar en el problema, en los problemas que van a toparse en el libro. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Como experimento van a hacer lo siguiente. Vamos a explicarle con esto. ¿Qué van a hacer? Tienen que conseguirse un cartón y graficar en una hoja de cuadros, ya lo bueno y lo ideal, cuadro, o usted hace las cuadrículas, y dibuja correcto, bien bonito, no como aquí, el plano cartesiano y le puede poner coordenadas, numerarlo. Ya. Y eso lo pega en el cartón para que tenga firmeza. Después pones o colocas dos granitos como si fueran puntos. Puede ser maíz, puede ser lenteja, puede ser, lenteja sería lo ideal porque decís, o cualquier grano de un color diferente a la hoja para que se puedan observar. Ya, después que está eso, lanzas una línea, una flecha, desde el origen, así como haciendo los vectores de desplazamiento. Y le tomas los datos, sacas los puntos. Por ejemplo, si la lentejita estaba aquí en 2 y 4J, así mismo. Le pones los puntos que en la parte de arriba. En vez de ponerle coma, le pones la suma. ¿Ya? Y así mismo para el otro punto. Entonces, a un punto le pones A, a un punto le pones B. Yo le puse A, me quise ponerla aquí porque fue mi decisión ponerla aquí, pero usted puede poner el A acá y el B acá. Solo que la flecha va a ser diferente a la mía. Entonces, en este caso, como yo lo hice de este lado, va a salir aquí. Ya después que tiene hecho el vector desplazamiento pegado con la pepita, va a hacer otra línea para encontrar el vector desplazamiento. Ya tienen las posiciones, vector de posición. Aquí ya ha hecho el vector de posición. Pegado a la pepita y ahora unes los puntos con una línea recta y ese es su desplazamiento, ese incremento de R. Entonces, hasta ahí es el trabajo manual. Ahí viene el cálculo. Tiene que ser algo parecido a esto. Plantea la fórmula del desplazamiento. Bueno, determinas los puntos como vector posición. Determinas la fórmula de desplazamiento. Encuentras el valor del desplazamiento y después encuentras el valor de la magnitud.
Entonces, hasta aquí, en estas imágenes, hemos podido hacer hacer el trabajo, por así decirlo, que tienen que elaborar en tema de experimento. Aparte de eso, tienes que enviar las fotos y hacer poner los resultados y el procedimiento para que quede ya bien hecho tu trabajo. Más o menos lo que tienes que hacer. Te puedes adaptar, pero la idea es que puedas hacer manualmente estos cálculos a través de esta maqueta y tengas buenos resultados y puedas aprender de la mejor manera. Eso es todo lo que les vengo a decir y muchas gracias por su atención.